Dicen que no hay nada más puro que la mirada de un niño, porque un niño no calcula, no miente con la frialdad que lo haría un adulto. Un niño simplemente siente. Y por eso mismo, cuando un niño sufre, el dolor es muy distinto. No se procesa con razones, se procesa con cicatrices invisibles que lo acompañarán por el resto de su vida. Y hoy quiero hablarte de Burant, ese niño olvidado en medio de la tragedia de amor prohibido. El niño que, sin que muchos lo noten, fue uno de los más grandes damnificados de esta historia. Burant nació marcado por la ausencia. Su madre murió apenas él llegó al mundo, y aunque él no podía recordarlo conscientemente, esa falta le atravesó la vida entera, porque crecer sin madre no es simplemente no tener a alguien que te cuide, es crecer con un hueco, con un vacío que nunca termina de llenarse. Y aquí aparece lo primero, la orfandad no solo biológica, sino existencial. Constantemente vemos a Burant como un niño que sonríe, que juega, que se apoya con su hermana Nihal, en su padre, en los trabajadores de la casa, pero en el fondo había un grito silencioso, pero que se escuchaba muy fuerte en su ser. Yo también quiero una mamá. Y ese grito por un instante pareció encontrar respuesta, porque un día de pronto aparece Bitter, una mujer hermosa, elegante, una figura materna y posiblemente un nuevo comienzo. Para un niño, eso no es una mujer, es un milagro. Era la promesa de que al fin podría tener lo que siempre le fue negado, alguien que lo llamara hijo, con el corazón. Para Burant, Peter era la salvación. Ella no era solo la esposa de su padre, no era solo la señora de la casa, era la ilusión de una infancia reparada. Pero las ilusiones infantiles suelen ser frágiles, y la de Burant no tardó en romperse. Bitter no era la madre que soñaba, era todo lo contrario, una mujer atrapada en su egoísmo, en sus pasiones, en sus peleas constantes. Lo que para él era la esperanza, pronto se convirtió en miedo. Lo que parecía un hogar, pronto se transformó en un campo de batalla. Su hermana Nihal, en vez de darle refugio y apoyarlo, le repetía constantemente que era un tonto y que se alejara de Bitter. Su padre poco a poco comenzó a discutir con su esposa. Los trabajadores de la casa, los cuales eran su segunda familia, poco a poco comenzaban a alejarse. Y Beglu, su ídolo, su referente, empezaba a romperse enfrente de sus propios ojos. Poco a poco, el mundo perfecto que Burant había soñado se convertía en un infierno. ¿Y te has puesto a pensar qué es lo que ocurre cuando un niño ve que todo lo que ama se rompe? Lo que ocurre es que pierde la inocencia, y la inocencia perdida es, en cierto modo, el primer paso para morir en vida. Porque Burant, aunque sobrevivió físicamente, murió en sentido figurado el día que entendió que los adultos no eran héroes, sino verdugos de sus propios sueños. Imagina lo que significa para un niño sentir que todo lo que ama se lo arrebata. Nihal, su hermana, perdió a su madre y después a alguien que podría llegar a considerar como su amiga. Su padre, Adnan, su referente, perdió a su esposa 2 veces. Beglu, el cual era considerado como su héroe, perdió a su segunda tía. Y no solo eso, él mismo se empezó a perder. Y Burant perdió 2 veces a la madre que siempre soñó. ¿Y te has preguntado cuál es el papel que Burant pensaba que tenía en la casa?
pues él siempre creyó que era el apestado, el del niño que cargaba con la culpa que ni siquiera era suya, porque tuvo la mala suerte de nacer el mismo día en que su madre murió. Aquí está lo verdaderamente duro de esta historia. El sistema emocional de una familia entera se derrumba sobre los hombros de un niño, y Peter, en lugar de traer vida, trajo destrucción. No solo destruyó a su esposo, no solo rompió a Beglu, no solo destrozó a Nihal, también le robó a Buran lo único que tenía en su momento: la inocencia. Su niñez quedó enterrada bajo el egoísmo, las traiciones y los gritos de los adultos en esa casa, y cuando la niñez se rompe, lo que nace es un adulto herido, un adulto que jamás será el mismo. Buran no murió con el suicidio de Peter, él murió mucho antes, cuando entendió que el mundo no le daría nunca la madre que tanto anhelaba. Murió el día en que vio cómo Bashir, su amigo, su confidente, su cómplice de la casa, también se desaparecía. Y no solamente eso, nunca más lo volvería a ver. Murió cuando Beglu, su héroe, su referente, se convirtió en un traidor para la casa. Murió cuando vio que su casa, esa mansión hermosa, llena de vida, en la que pasó muchos momentos de felicidad, se transformaba en un mausoleo de recuerdos rotos. Y es aquí donde entendemos lo trágico de esa historia. La verdadera muerte no siempre ocurre con un disparo ni con un suicidio. A veces, la verdadera muerte ocurre en silencio, cuando un niño pierde su capacidad de soñar. Eso fue lo que le pasó a Buran. No lo mató la bala de Peter, lo mató la traición de los adultos, la toxicidad de ese hogar, la destrucción de los vínculos que en teoría deberían cuidarlo. Y ese niño conoció lo que a muchos adultos tardan décadas en aprender: que la vida puede cambiar de la noche a la mañana, que la inocencia es frágil y que a veces el mayor pecado de los adultos es olvidar que los niños también sienten.